De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanzará su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días que estamos viviendo una realidad tan difícil en el mundo entero, necesitamos recordar que Dios es nuestra luz y nuestro guía.
Decimos en el Salmo 23 que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Pues justamente eso es lo que el Señor quiere manifestarnos en cada celebración eucarística y muy particularmente en estas en las que nosotros celebramos las fiestas de los apóstoles. Si nos fijamos en la narración del Evangelio, los apóstoles no eran lo que ahora nosotros vemos. En un tiempo fueron hombres de su medio, de su tiempo, de su cultura, y muy apegados a sus ideas y a sus razonamientos. En un tiempo ellos no se decidieron a confiar en Jesús y más bien seguían lo que les habían enseñado sus mayores. Pero poco a poco, en la convivencia con Jesús, fueron comprendiendo hasta cuando Él dio la máxima demostración de amor en la cruz. Y luego, esa efusión de Espíritu Santo que se produjo del Señor crucificado y resucitado cambió definitivamente sus vidas y comenzaron ese proceso de conversión que los llevó a donde nosotros los vemos ahora, a la gloria de Dios, más encima de nuestros altares, a la gloria de Dios. Pero todo esto es un proceso. Y es un proceso de confianza. Hay una cosa que nos llama la atención en el texto de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, las dos características fundamentales del apóstol. La primera es el encuentro con el Señor resucitado, lo que en el lenguaje bíblico se llama las apariciones, que es el encuentro con Cristo vivo, que también nosotros lo hemos tenido y por eso le hemos creído y lo hemos seguido. Lo primero es eso, el encuentro con el Señor resucitado. Y como para garantizar la autenticidad de ese encuentro, el segundo rasgo es la misión. Todo encuentro con el Señor resucitado, como lo hemos venido meditando en el tiempo de Pascua, se realiza, se certifica con la misión. Cuando somos misioneros, entonces nosotros estamos demostrando que el Señor se nos apareció. Cuando somos misioneros, somos testigos. Y somos testigos de algo que hemos vivido, que hemos experimentado, el encuentro con el Señor. Pero hay algo a lo que el Señor nos llama hoy la atención para que nos fijemos, que es en la forma de realizar la misión. Sí, hay que entregar el mensaje. Eso es evidente, hay que llevar el mensaje, hay que transmitir la palabra de Dios. Pero esta transmisión de la palabra de Dios resulta vacía e irrelevante si no está acompañada del testimonio. Y el testimonio se centra, como lo dice Jesús, en las obras. Las polémicas no suelen traer nada bueno. La polémica entre católicos y protestantes respecto de las obras para poder obtener la salvación, que se hizo en el siglo XVI y que fue tan estéril esa polémica, eso no nos ha dejado ver con claridad lo que Jesús nos está diciendo. Porque
cuando se habla de obras se entiende obras de piedad. Y no es eso lo que Jesús dice. O bueno, lo que Jesús considera obras de piedad es una cosa distinta de las meras prácticas devocionales que nosotros a veces usamos. No se trata de prácticas devocionales, de lo que se trata es de las obras que el Señor realiza. ¿Y cuáles son esas obras? Lo hemos visto muy repetidamente. Son esas obras que en los seres humanos realizan el designio de Dios. Son las obras que a las personas les cumplen la promesa de Dios. Es decir, las obras que producen libertad y vida. Esas son las obras que no pueden faltar en la tarea del apóstol, del misionero. Esas son las obras de los apóstoles Santiago y Felipe, son las obras de todos los grandes santos, mártires, apóstoles que ha habido a lo largo de la historia y las que nosotros debemos también asumir. Podríamos nosotros desviarnos hacia obras de piedad que fueran simplemente prácticas devocionales y hasta exagerar la nota en ese sentido. Pero no es por ahí por donde va lo que Dios quiere. Las obras del Señor son otras. Tanto es de importante este asunto que Jesús nos dice: si no le creen a mis palabras, créanle a mis obras. Ellas dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Esto para nosotros tiene que ser vital, porque lo es. Solamente realizando esas obras nosotros encontramos el camino de la salvación. Las obras devocionales son buenas, pero no son las que salvan. Las obras que salvan son estas, las que el Señor nos enseña. Y cuando en el libro del Apocalipsis se dice: dichosos desde ahora los que mueran como cristianos, dichosos sí, porque sus obras los acompañan, se refiere el Señor justamente a esto, a estas obras. Obras que nosotros podemos realizar continuamente, porque en todo momento tenemos la oportunidad de reconocer y de abrirle espacio a la libertad de los demás. En todo momento tenemos oportunidad de dedicar nuestra vida para hacer más amable la vida de los demás. Esas son las obras que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, al celebrar la Eucaristía, estamos conmemorando la gran obra de amor de Dios por la humanidad. Nos dio su Hijo y al mismo tiempo estamos celebrando la obra del Hijo. Nos dio su vida. Y eso nos invita a que nosotros repitamos aquello que hemos recibido. Como decía San Agustín, cuando te inviten a una comida, fíjate bien lo que te ponen, porque cuando tú vayas a invitar, es preciso que tú pongas a la mesa también lo mismo que te han brindado a ti.